La justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. La fe es entera dependencia de la palabra de Dios. Esperar que la misma palabra realice lo que dice. Existe, según eso, una justicia pronunciada por la palabra de Dios, de forma que el hombre pueda depender completamente de ella, que pueda confiar en que la palabra cumpla lo que declara. Efectivamente. Y ese es precisamente el objeto del don de Cristo, al cual Dios ha puesto para manifestación o declaración de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:25. Puesto que Dios ha establecido a Cristo expresamente para que manifieste, declare o diga la justicia de Dios, la palabra de Dios ha sido ciertamente pronunciada y podemos depender plenamente de esta palabra, esperando que obre lo dicho por ella. En otras palabras, hay justicia que podemos recibir por la fe. ¿Dónde la encontramos pronunciada? En la palabra perdón. Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados. Pero hay perdón en ti. Salmo 134. ¿Qué significa perdón? Este término se compone de dos partes: per, que significa por o para, y don, que significa donar, dar, dádiva. Es decir, da por. Perdonar, por lo tanto, es sencillamente dar por. Para el Señor, perdonar el pecado es donar por el pecado. ¿Qué es lo que da el Señor por el pecado? Declara su justicia perdonando los pecados. Así pues, cuando el Señor perdona, da su justicia por el pecado. Y puesto que la justicia que el Señor posee es la suya propia, es evidente que la única justicia que da es la justicia de Dios. Tal es el don de su justicia. Todo hombre ha pecado. Si es que ha de ser librado, solo puede serlo gratuitamente. Y puesto que el perdón por el pecado, la justicia de Dios dada por el pecado, es enteramente gratuita, ahí tenemos el don gratuito de la justicia de Dios a todos los hombres para justificación de vida. Romanos 5:18. Toda alma que pida a Dios perdón por el pecado está en realidad pidiendo la justicia de Dios por el pecado. Todo el que pide el perdón lo pide solamente sobre la palabra de Dios, que declara tal perdón. Y la fe es completa dependencia de esta palabra para el cumplimiento de lo que ésta dice. Por lo tanto, la justicia viene por la fe. Cualquiera que pide recibe.